Vamos entonces a hablar hoy de nube, un tema que me apasiona bastante y que, y que está bastante de moda. Bueno, podemos decir que hace unos años estaba de moda, hoy ya es casi que una normalidad o casi que una regla en la operación de las compañías en la actualidad. Y vamos a tener un enfoque muy específico que son los temas de aseguramiento. Antes de iniciar el webinar, quiero hacer un pequeño disclaimer que yo suelo hacerlo en mis charlas. Eh, digamos que aquí lo importante es que hemos venido a compartir conocimiento, experiencia, buenas prácticas, no una verdad absoluta. Ustedes saben muy bien, seguramente aquí en el auditorio hay muchos auditores, así que ustedes saben muy bien que nuestro trabajo, el juicio profesional, es gran parte de lo que hacemos nosotros. Así que este webinar tiene como principal objetivo compartir esas cosas que hemos aprendido en el camino, auditando diferentes compañías de diferentes sectores, de diferentes tamaños, de diferentes tipos de operación, complejas, no complejas. Y no buscamos pues aquí pues digamos hablar con una verdad absoluta o definitiva. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Miren que cuando hablo con mi familia, mis amigos y demás, aquellas personas que no están metidas en el mundo de la tecnología y me preguntan, bueno, Ferney, ¿qué es ese tema de la nube? Generalmente se lo imaginan así, como ustedes están viendo en este momento. Un pequeño asterisco, todas las imágenes que van a ver en esta charla están hechas con inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial nos ha facilitado la vida a todos en el día a día y pues este es un ejemplo más de sus aplicaciones. Y cuando yo trato de explicar la nube, eh, generalmente la gente piensa que la nube es así, bonita, soleada, con un paisaje súper despejado. Pero resulta que si en las organizaciones no saben administrar la nube, no saben gestionar bien sus riesgos, no se enfocan en el cumplimiento de la regulación, pues puede pasar eso, ¿cierto? Esa nube bonita, soleada, despejada, se puede convertir en una tormenta y en una tormenta bastante oscura que puede llevar a grandes impactos en las organizaciones y que puede traer, digamos, más cosas malas que buenas para las organizaciones. Y en este tema, nuestra función como auditores internos, pues es bastante relevante, porque recuerden que nosotros tenemos que estar vigilantes a los riesgos a nivel organizacional. Así que eh, lo que pretendemos con este webinar hoy es que ustedes salgan con unas ideas básicas principales de cuáles son los aspectos más relevantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer una auditoría a la nube. Comencemos con un poco de introducción en cuanto a los temas conceptuales. De la nube se estaba, digamos que servicios en la nube, tenemos más o menos desde los años 60, 70. Yo creo que aquí cualquiera de nosotros tiene un correo Hotmail o Yahoo en ese tiempo, ¿cierto? Eso ya era un servicio de nube. Lo que pasa es que en ese tiempo no se hablaba que era computación en la nube, se le llamaba de otra manera, pero realmente eran servicios en la nube. O sea que de la nube venimos hablando desde hace muchos años, ¿sí? Ahora, ya después de los 90, más o menos, 2000, cuando el Internet se masificó, cuando se lograron tecnologías de conexión a altas velocidades, pues eso hizo precisamente que los servicios de nube se masificaran no solamente a nivel cotidiano, en el día a día de nosotros, las herramientas que utilizamos, sino a nivel empresarial también. Seguramente hace 20 años para una compañía pensar contratar un servicio de nube era muy costoso y hoy tal vez ya no lo es tanto. Entonces les decía yo, iba por acá, por la definición del concepto de nube. Les decía que yo que ese concepto, digamos, tan corto y tan fácil de entender, en la realidad en las organizaciones es un poco más complejo lo que sucede realmente. ¿Por qué? Porque ya hoy en las organizaciones tenemos servicios multinube. Seguramente tenemos por un lado IaaS pública, IaaS privadas, tenemos PaaS públicas, tenemos SaaS públicas, ¿cierto? Y bueno, y ahí tenemos entonces que comenzar a hablar de varios conceptos que tienen que ver con el modelo de servicio de la nube, las famosas IaaS, PaaS y SaaS.
¿cierto? Las IaaS, infraestructura como servicio, donde lo que yo estoy contratando son capacidades de procesamiento, capacidades de almacenamiento, capacidades de comunicación, ¿cierto? Donde un tercero que me presta ese servicio me aprovisiona todas esas necesidades que yo tengo tecnológicas y utilizo esa infraestructura tecnológica para lo que yo necesite. Y si me voy al otro lado, cuando hablo de una nube SaaS, software como servicio, es simplemente un servicio que yo consumo a través de una red, que generalmente es Internet. Entonces son sistemas de información que están totalmente gestionados y administrados por ese proveedor de nube y que yo solamente me preocupo por conectarme y utilizarlos, ¿cierto? Y en la mitad de esos dos está la famosa PaaS, que es plataforma como servicio, que es una combinación de ambas. En plataforma como servicio yo tengo infraestructura, ¿sí? Capacidad de almacenamiento, procesamiento y demás, servidores, sistemas operativos, bases de datos, y también tengo una serie de herramientas tecnológicas que son principalmente para desarrollo. Entonces ahí en esas nubes PaaS son ambientes que utilizan los desarrolladores para poder llevar a cabo su labor de desarrollo. Y cuando estamos hablando del modelo de implementación, ahí les hablaba del modelo de servicio, IaaS, PaaS. Cuando estamos hablando del modelo de implementación, quiere decir es cómo se implementa esa nube. Si es una nube privada, es decir, es una nube exclusiva para la organización. Si es una nube pública, donde cualquiera puede acceder a esos servicios a través de la contratación o a través de un proceso de suscripción. Si es una nube comunitaria, que digamos que es como un intermedio, no es ni privada porque es para varias compañías, pero tampoco es tan pública como para que sea de acceso general, sino para un grupo de compañías en específico que tienen algo en común. Y tenemos también pues un modelo de implementación híbrido, donde hay unas que son privadas y otras que son públicas. Entonces, ese universo de computación en la nube que hoy tenemos en las organizaciones realmente es una combinación de todo esto, ¿cierto? Seguramente, si ustedes alguna vez han visto, han pedido o han revisado un inventario de servicios de nube, van a ver que en sus compañías hay una combinación de sabores y colores en cuanto a estos temas. Van a haber unos servicios SaaS, otros IaaS y otros PaaS. Y a esto le metemos una complejidad adicional. Y es que, por ejemplo, en una nube SaaS, es muy posible que ese proveedor que me está prestando ese servicio en nube SaaS, ¿sí? Tenga subcontratado su infraestructura tecnológica en una nube tipo IaaS, por ejemplo. Y ahí viene otro par de conceptos que necesitamos saber cuando hablamos de nube. Y son los famosos CSP y CSC. Por sus siglas en inglés, CSP, Cloud Service Provider, es decir, el proveedor de servicios en la nube, y CSC, entiéndase como Cloud Service Customer. Entonces, uno es el proveedor de nube y otro es el cliente de nube. Entonces, cuando yo tengo una nube SaaS, es muy posible que ese proveedor tenga subcontratado toda su infraestructura tecnológica. Y generalmente esa infraestructura tecnológica hoy en día la contratan con esos grandes tecnológicos que nosotros ya conocemos, ¿cierto? AWS, GCP o más conocido como Google Cloud Platform, Oracle Cloud, Alibaba Cloud, Azure, ¿sí? Entonces, yo ahí ya voy teniendo una complejidad en el mundo nube, porque no solamente tengo un servicio contratado de nube, sino que sé que mi proveedor de nube, además de eso, subcontrata a otros servicios de nube. Entonces, ese que es un proveedor para mí, termina siendo un cliente de nube de otro proveedor. Entonces, ahí ya la cosa se comienza a volver un poco compleja, ¿cierto? Porque ahí la pregunta es, ¿y qué pasa con los riesgos? ¿Y qué pasa con la gestión de riesgos? ¿Y qué pasa con los controles? Y sumémosle otro asterisco más a esta complejidad de lo que sucede hoy en las organizaciones. Y son aquellos servicios de nube que están bajo la sombra o como su nombre, como su término en inglés lo indica, que son las Chavo IT. Esas Chavo IT, que son esas TI en la sombra, que básicamente el concepto lo que significa son herramientas tecnológicas, sistemas de información que no han pasado por la gestión de tecnología, que tecnología no los ha contratado, que tecnología no los ha revisado y que eso con la nube cada día es más fácil, porque es que hoy en día
tener acceso a un servicio de nube tipo SaaS es tan fácil como entrar a una página, pagar una suscripción mensual o anual y ya estás teniendo acceso a una nube SaaS. Y eso lo puede hacer cualquier proceso de negocio en la organización. Y esa contratación o esa suscripción de ese servicio SaaS seguramente no va a pasar por tecnología. Y eso sucede mucho, sobre todo en las compañías grandes, digamos que tienen un organigrama grande, que tienen una operación compleja, donde seguramente tecnología está enfocado en otros temas y los procesos necesitan resolver rápidamente sus necesidades y contratan este tipo de servicios. Y tecnología no se dio cuenta, no se dio cuenta de seguridad de la información, no se dio cuenta de ciberseguridad, y entonces hay unos riesgos claves de negocio que pueden estar descubiertos. ¿Qué sucede ahí, muchachos? De entrada, nosotros como auditores sabemos que ahí tenemos un gran reto. Y uno de los grandes retos que tenemos en una auditoría de nube es poder tener ese inventario de servicios de nube completo y actualizado. ¿Listo? Entonces, miren que este universo de servicios de nube en la compañía hace de entrada que una auditoría de computación en la nube pues tenga un nivel de complejidad bastante particular. Ahora, dejemos esto aquí por el momento en pausa. Más adelante vamos a hablar un poco más en detalle de esto y por qué es tan importante poderlo conocer. Hablemos de otro concepto que es bastante relevante cuando estamos hablando de nube, y es el famoso concepto de del modelo de responsabilidad compartida. Tal vez ahora que esto ya hace parte de la normalidad de las organizaciones, digamos que ya está más claro. En algunos años anteriores, si tú te vas 10, 15 años atrás, seguramente hablabas de este modelo de responsabilidad compartida y no se entendía mucho, porque había una falsa creencia de que cuando la compañía contrataba un servicio de nube, pues simplemente se desentendía y le estaba entregando todas las responsabilidades a ese tercero. Pues resulta que no. Resulta que cuando yo contrato un servicio de nube, pues hay una responsabilidad compartida, porque claro, yo estoy contratando unos servicios con un tercero, ese tercero va a tener unas responsabilidades específicas que están, digamos, limitadas por el alcance de la contratación que yo tengo, pero del lado mío, del lado de la compañía, del lado de la operación, también quedan unas responsabilidades. ¿Listo? Entonces, por eso se llama el modelo de responsabilidad compartida, porque ese Cloud Service Provider tiene unas responsabilidades que están limitadas por la contratación que yo estoy haciendo, pero yo como Cloud Service Customer también tengo una serie de responsabilidades. Y eso tiene que ver mucho o toma bastante relevancia cuando estamos hablando de gestión de riesgos y controles. Para que ustedes me entiendan un poco, este es simplemente una imagen que quise traer de un libro muy interesante o de una guía muy interesante que se llama Auditoría Interna de la Gestión Operativa del Cloud, que fue desarrollada por la Fábrica del Pensamiento. Para quienes no lo conocen, les aconsejo, dense una vuelta por allá por la página de la Fábrica del Pensamiento. Es un grupo de investigación que ha creado el Instituto de Auditores Internos de España y constantemente están generando conocimiento, ¿sí? Conocimiento en todos los temas, no solamente en temas tecnológicos. Y han generado una guía que es esta precisamente que les mencioné ahí en la fuente, que es bastante interesante para temas de auditoría en la nube. Entonces miren, ustedes aquí van a ver en azul oscuro las obligaciones del cliente de nube y en azul claro las obligaciones del proveedor. Me voy a ir aquí, digamos, al límite. Cuando yo tengo toda mi arquitectura tecnológica local, o que también se llama on-premise, pues todas esas responsabilidades son mías como compañía, ¿cierto? Yo soy responsable de los datos, yo soy responsable de los endpoints o dispositivos de usuario final, yo soy responsable de las cuentas, de la infraestructura, de todo, soy responsable de todo. En la medida en que yo voy contratando servicios de diferentes tipos, IaaS, PaaS y SaaS, pues esa responsabilidad yo se la voy entregando en alguna medida a esos proveedores de nube, ¿sí? Entonces, si yo contrato un servicio de IaaS, por ejemplo, los datos siguen siendo mi responsabilidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, todo lo que es centros de datos a nivel físico, la red física, los hosts físicos, ya son responsabilidad de un tercero, ¿cierto? Porque ese data center donde está toda esa infraestructura que yo le estoy contratando, esas capacidades de almacenamiento, procesamiento y demás,
Toda esa parte física, pues me la tiene que administrar y me la tiene que gestionar y asegurar ese proveedor de nube. Cuando yo tengo una nube tipo SaaS, entonces ahí las responsabilidades mías como cliente, como compañía, son mucho menores. Pero ojo, ese mucho menores no quiere decir que no tengamos responsabilidades. Y en eso quiero ser bastante insistente. El modelo de responsabilidad compartida me dice, mire, siempre la organización va a tener unas responsabilidades asignadas, ¿sí? En un modelo SaaS, donde tú solamente entras a una URL a través de un navegador, haces un login en un sistema de información y haces todo lo que tengas que hacer en ese sistema de información, pues claro, todo el tema de aplicaciones, red, sistemas operativos, bases de datos, toda la parte física, todo eso es responsabilidad del proveedor. Pero yo sigo teniendo unas responsabilidades, como por ejemplo la gestión de cuentas y de accesos. Todo el tema de gestión de identidades y accesos sigue siendo de mi responsabilidad, ¿sí? Porque yo soy quien va a crear los usuarios en esa plataforma, yo soy quien va a asignar unos roles y perfiles, ¿sí? Yo soy, por ejemplo, el responsable de los dispositivos de usuario final, de los computadores, portátiles y demás con los que se conectan los usuarios. Yo soy el responsable de que esos dispositivos tengan las capacidades técnicas y de ciberseguridad suficientes para que se puedan conectar a esa nube. Entonces, al final, muchachos, el mensaje aquí es el modelo de responsabilidad compartida es supremamente útil y necesario para nosotros los auditores. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco, tengo identificado, tengo detallado ese modelo de responsabilidad compartida como auditor, yo sé a quién le voy a exigir la implementación y el mantenimiento en operación de los controles. Si es una responsabilidad del cliente de nube, es decir, de la empresa, esos controles que van a operar de ese lado, yo se los voy a exigir, es a la empresa que estoy auditando, ¿cierto? Ya sea al área de tecnología, ya sea al área de seguridad de la información, ya sea al área de arquitectura, o ya sea inclusive al área de compras, ¿sí? Porque ya vamos a hablar también más adelante de esto, y es que otra de las complejidades en este tipo de auditorías es que intervienen muchas partes interesadas en la organización. En cambio, si hay una serie de responsabilidades que están a cargo del Cloud Service Provider, del proveedor de nube, pues yo no se las puedo exigir a la compañía, yo se las tengo que exigir a ese proveedor. Lo que yo sí le puedo exigir a la compañía es qué controles de monitoreo y supervisión ha implementado para poder validar que ese proveedor cumpla con todo lo que debería cumplir, ¿cierto? Y entonces ustedes se preguntarán, mira, bueno, muy chévere todo eso que nos estás contando, pero ¿en dónde encontramos o cómo podemos definir o identificar ese modelo de responsabilidad compartida? Muchachos, la respuesta es los contratos. Cualquier servicio de nube tiene que estar regida por un contrato. Lo que no esté escrito, lo que no esté estipulado entre unas cláusulas contractuales, muchachos, no existe. ¿Listo? Cuando tú tienes una muy buena relación con ese proveedor de nube, lo digo por experiencia, el proveedor se sienta contigo, se toma un café, negocia, te ayuda, te gestiona, te hace cosas, inclusive cosas que no, digamos, no están comprometidas bajo el contrato, pero cuando la vaina no va bien, cuando la vaina va regular o va mal, porque no sé, porque ese proveedor tuvo un incidente o porque el contrato ya se va a terminar, ya ahí la cosa cambia un poco. ¿Listo? Ya la relación no es tan cordial, ya no te atienden con la misma amabilidad, ya te corren las reuniones, ya te ponen problemas con todo, ya se conectan a las reuniones con el equipo jurídico y ahí todo se comienza a poner feo. Entonces, todo lo que no está suscrito en un contrato, muchachos, en servicios de nube, no existe. No existe. Yo no se lo puedo exigir a ese proveedor. Entonces, en esos contratos tiene que quedar claramente delimitada ese modelo de responsabilidad compartida. En ese contrato tiene que quedar claramente definido qué es responsabilidad del proveedor de nube y qué es responsabilidad de la compañía. ¿Ok? Y aquí siempre surge mucho una pregunta. ¿Y qué pasa con esos gigantes tecnológicos? ¿Qué pasa con esas grandes nubes? ¿Qué pasa con ellos? Porque claro, con un proveedor de nube más pequeño, tú te sientas a negociar. Tú hablas con el jurídico y tienes reuniones para negociar esas cláusulas contractuales. Con esos gigantes tecnológicos no te sientas a negociar. Esa es la realidad esa es la realidad del mundo. Así funciona el mundo en el que vivimos hoy.
¿Qué pasa con ellos? Que hay unos contratos pro forma, ¿cierto? Hay unos contratos que ya están establecidos y tú solamente haces una adhesión a ese contrato. Ahí hay una buena noticia y es que esos contratos con los años han ido evolucionando, porque si tú revisas un contrato de Azure o de AWS desde de hace 10 años, no es el mismo contrato que tienen hoy. Eh, y afortunadamente esos contratos ya están, digamos, mucho más nivelados de lado y lado. Y también ya incluyen muchos temas de requerimiento normativo colombiano, como por ejemplo la ley de protección de datos personales que rige aquí en el territorio colombiano. ¿Listo? Entonces, muchachos, clave, cualquier ejercicio de auditoría que yo vaya a hacer sobre nube, súper clave, lo primero que tengo que pedir es contrato. Y lo primero que yo tengo que leer y entender es ese modelo de responsabilidad compartida de acuerdo con lo que está definido a nivel contractual. ¿Listo? Inclusive, hablando de estos gigantes tecnológicos, cada uno de ellos tiene una página específica donde detallan cuál es el modelo de responsabilidad compartida de acuerdo con el servicio que le has contratado. ¿Listo? O sea, eso ya lo tienen definido, así tan claro lo tiene porque precisamente esa es su carta de navegación en la prestación de los servicios. ¿Listo? Entonces, miren lo que hemos venido hablando hasta acá. Tengo un universo de nube que es complejo, un universo de servicios de nube y en la organización que es complejo, pero también tengo que entender cuál es el modelo de responsabilidad compartida. ¿Okay? Ahora, detengámonos un poco, un momento, en las normas globales de auditoría para traer, digamos, a colación cuál es el propósito de la auditoría interna desde la definición que traen las famosas NOGAI. ¿Sí? Miren que aquí hablan que la auditoría interna fortalece la capacidad de la organización. ¿Para qué? Para crear, proteger, sostener su valor y proporcionar al consejo y a la alta dirección aseguramiento, asesoramiento, prospectivas y previsiones. Claramente con independencia, ¿cierto? Por eso ahí habla de manera independiente, objetiva y basada en riesgos. Entonces miren que desde la declaración de propósito y desde la actualización de las normas que se dieron recientemente, hace ya unos meses, el año pasado, me están diciendo, ojo, la función de asesoramiento también es bastante relevante desde nuestra función de auditoría interna. Hoy solamente vamos a hablar de aseguramiento, ¿listo? Pero quiero dejarles ahí, y ahí de una vez aprovecho y les comento, en octubre vamos a estar hablando de eso en el evento que vamos a hacer con Atenea. Y ahí vamos a hablar un poco más de esa función de asesoramiento. ¿Listo? Hoy nos vamos a enfocar un poco solamente en aseguramiento. Pero quería dejarles el mensaje que los temas de nube también los podemos abordar desde auditoría interna, desde la función de asesoramiento. ¿Listo? Asesorando a la organización en la gestión de riesgos de nube, asesorando a la organización en el cumplimiento normativo en todo lo relacionado con la nube. ¿Vale? Entonces, en este sentido, y teniendo en cuenta otras cosas que son bastante importantes para una auditoría en nube, pues tenemos que hablar sí o sí de los actores más relevantes que intervienen o que tienen algo que ver en una auditoría de nube. Y miren que aquí tenemos 6 actores, ¿ok? Estos tal vez son los principales, los más relevantes, no son todos. Eso de entrada también, ¿qué me dice? Que cuando yo tengo más actores, más áreas de negocio, más procesos de negocio, que yo voy a tocar con esa auditoría, pues se vuelve más compleja la auditoría, porque son más direcciones, son más gerencias, son más vicepresidencias con las que yo me voy a tener que sentar a hablar de temas difíciles y de temas que seguramente a muchos no les gustan y de temas que seguramente no están definidos o no están conversados. O que cuando te reúnes con un proceso de negocio te va a decir, ah, no, es que eso es responsabilidad de ellos. Y tú te vas al otro lado, al otro proceso de negocio, y ya te dicen, no, pero ¿por qué te mandaron para acá? Si esa definición la deberían tener allá. Entonces, eso va a ser complejo también que esta auditoría tenga buenos resultados y que se pueda ejecutar de manera adecuada. ¿Cuáles son esas áreas más relevantes?
Comencemos por segunda línea. En ese modelo de las tres líneas, comencemos por segunda línea. En segunda línea vamos a tener la figura de seguridad de la información y ciberseguridad, ¿cierto? Esa figura que es la encargada de la definición de políticas de seguridad de la información y de ciberseguridad, de lineamientos, de la estrategia de seguridad de la información, ¿sí? De mantener ese sistema de gestión de seguridad de la información. Esa figura de seguridad de la información en segunda línea es muy importante porque es que desde ahí es donde deben salir los lineamientos relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad para los servicios de nube, ¿sí? Entonces, como tienen un alcance amplio de los temas de seguridad de la información y ciberseguridad a lo largo de la compañía, pues dentro de todo eso, obviamente, tiene que estar presente los temas de nube. Entonces ahí tenemos una segunda línea que me va a decir cómo debería ser la estrategia de adopción de nube, de uso de nube, de apropiación de nube, desde el punto de vista de seguridad de la información y ciberseguridad. Tenemos GRC también, ¿cierto? ¿Por qué estos son importantes? La gestión de riesgos de nube tiene que estar presente dentro de la gestión de riesgos organizacionales. Así como hay unos riesgos específicos de ciberseguridad, dentro de ese mundo de los riesgos específicos de ciberseguridad, pues van a haber unos muy específicos de nube. Y esos riesgos muy específicos de nube también tienen que ver si esas nubes son públicas, si son privadas, si son servicios IA, si son servicios SaaS y demás. ¿Vale? Pero entonces yo me tengo que sentar a hablar con ellos también, o tengo que conocer con ellos cómo se asegura que desde el punto de vista de riesgo se cubran los temas de riesgo de nube. Ya pasando a primera línea, tenemos claramente el área de tecnología, ¿cierto? Donde aquí voy a tener áreas de desarrollo, por ejemplo, áreas de desarrollo utilizando nubes PaaS, áreas de infraestructura, ¿sí? Que son los principales clientes de esas nubes IaaS, áreas de operaciones y de seguridad informática, ¿cierto? Porque dentro de ese equipo de tecnología, pues debería haber un equipo de seguridad informática que son los que implementan esos controles que desde seguridad de la información y ciberseguridad les han determinado con los lineamientos, políticas y demás. Tengo el área de arquitectura. Y esta, digamos, la quisimos pintar por separado porque a veces arquitectura está dentro de TI y a veces está por fuera de TI. ¿Listo? Entonces, esté adentro o esté afuera, arquitectura tiene que estar ahí presente. Porque cuando yo contrato, implemento, opero cualquier servicio de nube, pues esos servicios de nube tienen que hablarse con mi arquitectura empresarial y con toda la arquitectura a nivel del ecosistema tecnológico que yo tengo en la organización. Claramente los temas legales, ¿cierto? Porque ya les dije, uno de los aspectos más relevantes de los servicios de nube es que yo tenga claro cuál es ese modelo de responsabilidad compartida que está en el contrato y entonces el legal tiene aquí una participación muy importante. Y aquí quiero hacer un asterisco. La revisión de contratos de nube ya no se hace solamente desde un punto de vista legal, digamos, del derecho comercial como tal, sino también desde un punto de vista técnico. ¿Listo? Entonces aquí tiene que haber una combinación, ya sea de abogados con conocimiento tech, ¿sí? O abogados que digamos que utilizan o que se soportan en los especialistas que hay en la organización. Porque un contrato de nube hay que evaluarlo no solamente desde el punto de vista normativo, legal, o sea, lo que es legal puro y duro, sino también desde el punto de vista técnico. Porque ya les decía yo, lo que no queda en el contrato no existe. Y claramente otro actor relevante, pues son las áreas de compras o de abastecimientos o como le llaman en sus organizaciones, porque se supone que por ahí es por donde deben comenzar todos los procesos de adquisiciones de tecnología en una organización, a no ser que los procesos de compras y abastecimiento de sus organizaciones lo delimiten de otra manera y les den ciertas libertades a los procesos de negocio para la contratación directa. Habría que analizar y conocer bien el negocio, pero seguramente compras va a estar ahí participando de ese proceso, al menos para compras o para adquisiciones de modelos de nube, digamos, importantes o relevantes en la organización. Y cuando estamos hablando de actores más relevantes, pues no podemos dejar de hablar de todo el tema de regulación que pueda estar asociada directa o indirectamente en temas de nube, ¿cierto? Una de ellas es la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales,
Ley 1581 de 2012 de Colombia, ¿cierto? Que es nuestra ley de protección de datos en Colombia, y que claramente, si yo tengo nubes en las que voy a hacer algún tipo de tratamiento de datos personales, pues tengo que analizar de cara a la ley de datos personales que tengo que tener. La circular 005 de 2019, y aquí ya estoy hablando específicamente del sector financiero, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que es la circular de servicios de nube, que me habla que ese alcance de esa circular es para servicios de nube que soporten procesos misionales o procesos contables o financieros y que tienen que cumplir ciertas condiciones específicas. La circular 007 de 2018, también de la Superintendencia Financiera, que es la circular de seguridad de la información, y que si bien tiene unos lineamientos y unas obligaciones generales de seguridad de la información, pues estas también tienen que analizarse a la luz de los servicios de nube. El famoso PCI o PCI, que es ese modelo de exigencias para todo el tema de pagos con tarjetas. Y también, si yo tengo clientes que viven en la Unión Europea o tengo operación en la Unión Europea, pues de alguna manera tengo que cumplir con la legislación de protección de datos personales en la Unión Europea, que es el famoso RGPD. ¿Listo? Entonces, muchachos, he planteado, digamos, un esquema muy general, pues este, digamos, es un espacio muy corto para hablar de temas tan amplios y tan profundos, pero venimos hablando de un universo de servicios de nube que es complejo, un modelo de responsabilidad compartida que yo tengo que entender de manera detallada y que a veces no es tan fácil entender, porque muchas cosas que están acordadas no están plasmadas a nivel documental, a nivel contractual. Y también tengo una serie de actores que participan de lo que sería esa auditoría. Entonces, todo eso hace más complejo las auditorías de este tipo. Y entonces la pregunta es, ¿qué auditamos? ¿Cierto? Y a veces nos quedamos, o sea, esto es un meme, no es verdad, no se parece en nada a la realidad, de nosotros tratando de explicar al director de auditoría o al equipo de trabajo de auditoría y demás, cómo hemos llegado a ese enfoque o a ese alcance de una auditoría de nube. Porque es difícil, muchachos, es difícil llegar a ese punto. Eso no es tan fácil. Mi consejo es, hay que hacer un enfoque bastante híbrido donde uno trata de cubrir tal vez los aspectos más relevantes una primera vez, en un segundo ciclo ir aumentando la complejidad y demás, pero ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué proponemos nosotros? Que como les decía yo, aquí digamos, eh, 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 no traemos una verdad absoluta, pero sí venimos con una metodología que nos ha funcionado a lo largo del tiempo. ¿Listo? Lo primero que hay que hacer entonces, ¿qué es? Tener un inventario de servicios de nube. Y ahí la primera preocupación. ¿Cómo consigo yo un inventario de servicios de nube que esté completo, que esté actualizado, que tenga en cuenta todas esas nubes por allá ocultas que hay en los procesos de negocio, que puede que incluya a los proveedores de nube, pero no todos los servicios que me prestan esos proveedores, porque eso es claro, eso es un tema que hay que tener claro cuando yo levanto el inventario de nube, muchachos, porque yo puedo levantar los proveedores, pero puede que aún así me quede incompleto ese inventario, porque puede que me queden por fuera servicios de nube que me está prestando un mismo proveedor. Suele pasar también que un mismo proveedor me presta varios servicios de nube distintos. ¿Listo? Ya vamos más adelante a hablarles, a continuación de hecho, de algunos tips bastante relevantes que nos han servido para poder hacer la identificación de estos temas. Hay que hacer riesgos, ¿cierto? Toda nuestra auditoría tiene que ser basada en riesgos. O sea, eso es una condición obligatoria de nuestro trabajo de aseguramiento. Toda auditoría debe ser basada en riesgos. Y por lo tanto, una auditoría en nube no puede, digamos, estar por fuera de esa condición. Definir el enfoque del alcance. Y aquí es donde todo se complica. Porque entonces, ¿qué hago? ¿Qué cubro? De todo ese universo de servicios de nube, ¿qué cubro? ¿Cuál enfoque quiero conseguir con mi auditoría? Después, levantar un programa de trabajo. Y para eso, yo les traigo aquí unas opciones de unas guías de auditoría bastante interesantes que le facilitan muchísimo la vida a uno. Y se los digo por experiencia propia. Entonces aquí, ya lo verán en las conclusiones, no nos pongamos a inventar la rueda.
La rueda ya está inventada, utilicémosla. ¿Listo? Y ya finalmente, como cualquier auditoría, pasamos a la ejecución y a los resultados. Entonces, inventario. ¿Qué nos ha pasado acá, muchachos? Para poder nosotros como auditoría armar un inventario completo de nubes, comenzamos a disparar las solicitudes de inventario para todo lado. Le pedimos el inventario de nubes a seguridad de la información, le pedimos el inventario de nubes a arquitectura, le pedimos el inventario de nubes a tecnología, le pedimos otro inventario de nubes a compras. Si legal, por ejemplo, tiene algo, se lo pedimos a legal. Si cumplimiento tiene algo, se lo pedimos a cumplimiento. Por ejemplo, en el sector financiero, cuando las nubes cumplen ese alcance que les acabo de comentar de la circular de nube, antes de salir a producción con ese servicio de nube, hay que reportarlo a la superintendencia financiera. Entonces ahí es muy posible que el área de cumplimiento también sepa cuáles son esas nubes, al menos esas nubes que se han reportado a la superintendencia. ¿Listo? Entonces yo ahí voy a tener varios inventarios. Ahí nos vamos a encontrar de todo. Diferencias en alcances, en fechas, en servicios y demás. A uno le toca comenzar a trabajar sobre eso. ¿Listo? Otra fuente importante de información. Se supone que nosotros como auditores conocemos a la perfección la organización a nivel detallado y ya hemos pasado en nuestras auditorías financieras, de procesos y demás, hemos pasado por los procesos de negocio y en esas auditorías ya hemos identificado que esos procesos de negocio por allá, es que resulta que cuando se va a hacer la inscripción de proveedores, eh, eh, el área de legal lo que hace es una revisión de antecedentes de ese proveedor y hace una consulta en listas restrictivas, ¿sí? Y esa consulta la hace a través de un portal que se llama misconsultasdelistasrestrictivas.com y para ese servicio pagan una anualidad de 1 millón de pesos. Ahí ya sabemos que hay un servicio de nube SaaS, ¿listo? Y eso me lo puede contar el auditor operativo que hizo la auditoría del proceso de vinculación de proveedores, ¿listo? Hay otros temas tecnológicos o herramientas tecnológicas que nos sirven. Una herramienta como CASB, por ejemplo, que son esas herramientas de seguridad que me permiten a mí gestionar todo el tema de autenticación a los servicios de nube o de monitoreo de a qué nubes se tiene acceso. Entonces, por ahí yo puedo tener un detalle de qué herramientas de nube se están utilizando, así no sean las herramientas autorizadas, porque este tipo de herramientas lo que hacen también dentro de sus funcionalidades es poder hacer un análisis de tráfico y ese análisis de tráfico lo compara con una base de datos de servicios de nube gigantes que tienen y ahí pueden identificar utilización de nubes que no estén autorizadas o que no estén aprobadas. Entonces, una herramienta como CASB me sirve bastante. Una CMDB, ¿sí? Entendiéndose como una base de datos de configuración, donde a nivel de ítems de configuración pueden estar los servicios de nube. Y otra que es muy importante son las consolas de facturación. Cuando yo tengo servicios en AWS, Google, Azure y demás, cada una de estas nubes tiene una consola de facturación, donde tú puedes entrar a ver el detalle a nivel mínimo posible de todo lo que de todo lo que te están facturando mes a mes. Ahí en esa consola de facturación puedes ver, puedes identificar servicios de nube que tal vez no tengas identificado en ese inventario. Y como última medida, y digamos como medida ya como plan Z, o bueno, ni siquiera es plan Z, también es una actividad válida, ir a generar un reporte por tercero, un auxiliar de la cuenta, donde se registran los pagos de licenciamiento y demás, ¿cierto? Yo no soy contador, entonces no soy experto, si digo que cualquier imprecisión me disculparán, pero si yo voy y genero un reporte contable de esos pagos, pues ahí puedo identificar pagos a proveedores que no tengan incluidos en ese inventario de nubes y que cuando yo voy a indagar ese pago de qué es, pues me doy cuenta que es un servicio de nube. Entonces, ahí hay varios temas, varias fuentes de información con las cuales yo puedo construir un inventario actualizado y lo más completo posible. Claramente, no es una certeza total que esté completo, pero seguramente vamos a cubrir el 95% de las nubes si utilizamos todas esas fuentes de información. Después entonces hablábamos de riesgos, ¿se acuerdan? Entonces cuando hablo de riesgos, pues ahí sí no me voy a entender mucho acá porque esos riesgos ya los conocemos. Pueden ser riesgos asociados al gobierno de la nube, pueden ser riesgos asociados al incumplimiento legal, normativo, ¿sí? Regulatorio, pueden ser riesgos operativos, pueden ser riesgos de continuidad de negocio, claramente, y riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, pues que siempre van a estar presentes en ambientes de nube.
Ahora hablemos de los enfoques. Precisamente, así como tenemos esos riesgos, los enfoques también los podemos llevar como por ese lado. Yo puedo hacer una auditoría solamente del gobierno de nube y entonces podría ver cómo está la estructura del gobierno de nube, ¿sí? O puedo hacer una auditoría solamente de los procesos de selección y contratación en la nube. O puedo enfocarme únicamente en los controles a cargo del proveedor de nube, del Cloud Service Provider. O puedo enfocarme en los controles del cliente, de la empresa, como cliente de nube. O puedo hacer una evaluación específica de cumplimiento legal y regulatorio. Entonces, por ejemplo, en el sector financiero, hagamos una auditoría de la circular 005N, ¿sí? Y uno ahí se limita a validar las exigencias de la circular y ahí digamos que la auditoría se vuelve fácil en el sentido en que tengo un alcance definido porque el alcance me lo da la norma y tengo unas validaciones definidas porque las validaciones que voy a hacer son específicamente las que me exige la norma. ¿Listo? O puedo hacer un esquema combinado. Y aquí, pues, digamos que yo cogeré un poquitico del gobierno, pero también cogeré un poquitico de selección y contratación para el proveedor clave, validaré algunos controles a nivel del proveedor de nube, validaré otros controles a nivel del cliente de nube, también incluiré unos temas de cumplimiento legal, por ejemplo, de protección de datos personales. Entonces, cualquiera de estos es válido, ¿ok? Aquí no hay una fórmula matemática o una receta única. Va a depender más, es de por qué la necesidad de auditar la nube. Va a depender más de los riesgos de la organización. Va a depender más del momento de madurez o el nivel de madurez que tenga la organización. Hay organizaciones que llevan trabajando con nube ya mucho tiempo, tienen un nivel de madurez alto. Y por ejemplo, yo ahí ya puedo entrar a hacer una evaluación de gobierno de nube. Si es una compañía que apenas está entrando en la contratación de servicios de nube, que apenas está en ese journey to cloud que llaman pomposamente en las organizaciones y apenas van en ese camino a la nube, pues seguramente la auditoría de gobierno les salga mal porque no tengan muchas cosas de eso. Entonces, va a depender mucho de cada organización. ¿Listo? Mi consejo es, apúntenle de acuerdo con los riesgos que ustedes tengan en la compañía. Y para poder definir qué voy a auditar en detalle, entonces pues hay muchas herramientas, ¿cierto? Y hay muchos programas de auditoría y demás. Yo les vengo a hablar de una que es, a mí, digamos, en mi opinión, es de las mejores que hay. Esta vaina le ayuda a uno demasiado en una auditoría, ¿sí? Y ahí les tengo que hablar de una organización que se llama la Cloud Security Alliance. No sé si la conocen, pero la Cloud Security Alliance es una organización sin ánimo de lucro estadounidense que fue creada para generar buenas prácticas y seguridad en temas de nube, ¿sí? Y que dentro de todo eso que trabaja en temas de nube, pues ha desarrollado algo que se llama la Cloud Controls Matrix. Es una matriz de controles, ¿listo? Esa matriz de controles tiene 17 dominios, tiene 197 controles. Cada uno de esos controles viene mapeado a los modelos IA SaaS-PaaS. Tiene unas guías de implementación, tiene unas guías de auditoría. Me dice si para cada uno de esos controles, si es un control del proveedor, si es un control del cliente de la nube o si es un control compartido. Y además de eso, como si no fuera suficiente, me trae un mapeo con otros frameworks. Entonces yo puedo partir de la Cloud Control Matrix y llegar a SysControls, o llegar a la 27000, o llegar a NIST, o llegar a PCI. ¿Listo? Entonces eso es una herramienta bastante útil para lo que hacemos nosotros en el día a día. Y lo mejor de todo, muchachos, una excelente noticia, gratis, gratis, ¿listo? No tiene costo. Simplemente es hacer un registro en la página de ellos y lo pueden descargar de manera gratuita. cloudsecurityalliance.com, ¿listo? Dentro de esos 17 dominios hay de todo. Hay seguridad a nivel de aplicaciones e interfaces, hay continuidad de negocio, hay gestión de cambios, hay gestión de incidentes, hay gestión de la cadena de suministro, hay seguridad en los data centers, hay privacidad, hay seguridad en los datos, hay GRC. Entonces, es una matriz bastante completa. Y voy a pasar aquí rápidamente para mostrarles unos pantallazos como para que conozcan más o menos. Esta es la matriz principal, ¿listo? Viene entonces el dominio, viene un título de control,
una especificación del control, y aquí es donde les digo yo que se define o se determina si ese control aplica para IaaS, para PaaS y para SaaS. Y se aplica de manera compartida para cliente y proveedor, o solamente para proveedor, o solamente para cliente. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven aquí, digamos, este control para una nube PaaS es responsabilidad del CSP, del Cloud Service Provider. Es una responsabilidad del proveedor. Entonces, aquí, ¿qué tenemos, muchachos? 197 controles. ¿Qué va a hacer esto, muchachos? Como dicen en Medellín, el pastelito, como dicen en Bogotá, la copialina, como decimos aquí en el Valle del Cauca, el chancuco de nuestra auditoría. Aquí vamos a tener mucha información que nos sirve para nuestra auditoría para poder definir cuál va a ser el alcance de esas cosas que vamos a auditar, ¿cierto? Ahora, si aquí hay un control y no entendemos qué es, nos podemos ir a otra hoja de esa matriz, que es la hoja de las guías de implementación. Entonces, aquí está el control y me dice cuál es la guía de implementación de ese control para el proveedor y cuál es la guía de implementación de ese control para el cliente, o sea, para la empresa que es cliente de esa nube. Entonces, esto me sirve a mí como auditor, porque cuando yo leo la guía de implementación, pues entonces yo ya sé cómo se implementa el control y por lo tanto ya sé cómo lo valido, cómo lo evalúo. Y después está la guía para la implementación del cliente. Entonces, esto también es una información fuente bastante interesante para nosotros como auditores. Ahora, para seguridad de la información es útil, para tecnología es útil, para cumplimiento normativo es útil, para gestión de riesgos es útil. Eso le sirve a toda la compañía, ¿vale? Lo que pasa es que aquí estamos hablando desde nuestro foco de auditor. Y si no fuera suficiente, si necesitamos más, pues viene también la guía de auditoría. En la anterior, en esta, veíamos la guía de implementación, es decir, cómo implemento ese control. Aquí es la guía de auditoría, es decir, cómo pruebo ese control a nivel de auditoría y te da el paso a paso de cómo probarlo. O sea, de verdad que eso es una herramienta bastante útil. ¿Ok? Una preocupación muy general cuando hablamos de nubes es, venga, ¿y qué pasa con esos grandes proveedores tecnológicos que yo no puedo ir a tocarles la puerta, yo no puedo ir a Google Cloud, tocarles la puerta y decirle, venga, señor Google Cloud, por favor me abre, que es que vengo a auditar? No. Entonces ahí tenemos que buscar unas fuentes de aseguramiento, ¿cierto? Esas fuentes de aseguramiento son principalmente los contratos, informes de gestión, si es que hay informes de gestión que entregue ese proveedor de nube, los famosos reportes SOC, que ya vamos a hablar de ellos porque tal vez desde mi punto de vista es la fuente de aseguramiento principal que vamos a tener para servicios de nube. Las certificaciones, ISO 27000, las famosas certificaciones TIAR y demás, evaluaciones de riesgo que haga el mismo proveedor o terceras partes, las pruebas de seguridad que le hagan a ese proveedor, que deberían ser pruebas de terceros independientes, donde hay pruebas de ética, hacking, pentest y demás. Todo eso me sirve a mí como fuente de aseguramiento para saber qué es lo que está pasando. Si ese proveedor y si la empresa tiene pólizas de ciberseguros, seguramente esas aseguradoras ya han hecho una evaluación de controles de ciberseguridad y demás. Por lo tanto, eso también es una fuente de aseguramiento. Y ya temas, digamos, a nivel de mercado, reputación, conocimiento, estabilidad financiera y demás. ¿Listo? Vamos a hablar entonces rápidamente. Reportes SOC. Resulta que esto por allá, hablamos de reportes SOC hace también unos 60 años más o menos. Por ahí en Estados Unidos, cuando las compañías comenzaron a tercerizar parte de su operación para enfocarse solamente en procesos core, pues hubo una necesidad de hacer una evaluación estandarizada de esas empresas que prestaban servicios. Y eso con el tiempo fue evolucionando y hoy en día son los famosos reportes SOC. ¿Sí? Entonces, los reportes SOC son reportes que genera un auditor independiente. En este caso, ese auditor independiente va y audita a ese proveedor de nube y en esa auditoría a ese proveedor de nube genera un reporte. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una certificación y un reporte, muchachos? Sencilla. La certificación simplemente te dice cumple o no cumple, ¿cierto? Entonces, si una empresa es certificada 27000, entonces te dice el proceso de prestación de servicios de nube, está certificado bajo 27000. Tú no sabes cómo lo cumple, simplemente que lo cumple. En un reporte de auditoría, como son los reportes SOC, no solamente sabes que cumple, sino que también puedes ver el detalle de todos esos controles que tiene implementado ese proveedor de nube para prestarte servicio.
Y cuando hablamos de reportes SOC, hablamos de reportes SOC 1, SOC 2 y SOC 3. ¿Cuáles son las diferencias? En el SOC 1 el objetivo son controles financieros. En el SOC 2 son controles no financieros, es decir, información. En el SOC 2, el alcance de la auditoría, de ese auditor independiente, está limitado por unas vainas que se llaman los Trust Services Principles, ¿listo? Que son los principios de confianza. O sea, el alcance está dado por esos principios de confianza. Ese auditor independiente no puede auditar menos de lo que le exigen esos principios de confianza, ¿sí? Y los destinatarios de este tipo de reportes SOC 1 y SOC 2, pues son las entidades usuarias, sus auditores y demás. El SOC 3, para no alargar el cuento, es más o menos un resumen del SOC 2, que es de carácter público. Por eso es que aquí se habla que es una audiencia general, ¿cierto? Entonces, está, digamos, se publica a nivel general. ¿Listo? ¿Qué puedo ver yo? Ah, bueno, entonces, lo que me falta explicarles aquí es que de cara a los servicios de nube, el reporte que más me interesa es el SOC 2. ¿Listo? Porque en un reporte SOC 2 yo puedo ver todos los controles que tiene implementados ese proveedor de nube para garantizarme mi confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad, seguridad. ¿Listo? ¿Qué controles te pueden evidenciar en un reporte SOC 2? Entonces, miren, muchos. ¿Listo? Puedo ver controles de acceso lógico y físico, controles a nivel de operaciones del sistema, de gestión de cambios, de mitigación de riesgos, de disponibilidad, de confidencialidad, de integridad y de privacidad. Por ejemplo, si ese servicio de nube tiene unos riesgos altos desde el punto de vista de protección de datos personales porque yo le estoy entregando a ese proveedor datos sensibles, me tengo que ir a la sección de ese reporte SOC 2, a la sección de privacidad, para poder conocer cuáles son todos esos controles que tiene implementado ese proveedor para garantizar la protección de esos datos personales que yo le estoy entregando en mi calidad de responsable y que termine ese proveedor teniendo una calidad seguramente de encargado del tratamiento de los datos. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo les decía que este tal vez es la fuente de aseguramiento principal que nosotros tenemos de esos servicios de nube, ¿cierto? Porque yo aquí voy a conocer todo el detalle del ambiente de control que tiene implementado ese proveedor para prestarme el servicio en términos de confidencialidad, disponibilidad, integridad, privacidad y seguridad de los datos. ¿Listo? Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo, muchachos, y viene este planteamiento. Ya estamos llegando al final, no me demoró 10 minuticos más, por favor. Hagamos de cuenta que esta es su empresa, en la que ustedes trabajan, mi empresa SAS. Mi empresa SAS, por una estrategia organizacional comercial, ha contratado un CRM en la nube. Entonces, firmó un contrato con una compañía en la nube que se llama CRM en la nube limitada. ¿Listo? Hasta ahí, o sea, la relación contractual que tiene mi empresa es directa con ese proveedor, CRM en la nube. Resulta que ese proveedor, toda su infraestructura tecnológica no la tiene on-premise, sino que la tiene contratada en una nube. ¿Sí? Póngale cualquier nube, AWS, GCP, Azure, Oracle Cloud, Alibaba Cloud, cualquiera de esas. ¿Listo? Entonces, CRM en la nube limitada va a tener una relación contractual, ¿sí? Con este servicio en la nube que le presta, digamos, el servicio de nube IaaS. ¿Qué va a pasar? Que desde mi empresa yo veo a este señor, a CRM en la nube limitada. Yo no llego hasta acá, yo llego hasta acá. Y mi relación contractual es con este señor. Entonces, lo que yo le voy a exigir al proveedor se lo exijo es a él, no a este. ¿Listo? Los controles de desarrollo seguro, de despliegues, de gestión de incidentes, de continuidad de negocio, están es aquí, no están acá. ¿Listo? Y entonces ahí la pregunta es, cuando yo pido un reporte SOC 2, ¿cuál es el reporte que me deben entregar? Y ahí viene la siguiente pregunta. Yo, como mi empresa SAS, le digo a CRM en la nube limitada, CRM en la nube limitada, por favor, me entrega un reporte SOC 2 tipo 2 de su operación. Y CRM en la nube limitada me responde el correo y me dice, claro que sí, te envío el reporte SOC 2 tipo 2. Y cuando yo abro el archivo adjunto de mi correo, veo que es un reporte SOC 2 tipo 2, pero de la nube de acá, de AWS,
de Azure, bueno, de la que sea. Y entonces la pregunta es, ¿eso es correcto? Pues como bien lo dijo ya nuestra querida y conocida novia peruana, perdónenme todos, pero no acepto. ¿Listo? Ojo con esto, muchachos. El reporte SOC 2, bueno, que a propósito, yo no sé este tipo, no sé si está haciendo el video, pero este tipo sonrió todo el video, yo no sé de qué se reía, si lo dejaron ahí plantado en el altar, pero bueno, eso puede ser tema para otro webinar. Volviendo acá, eh, cuando nosotros le pedimos como compañía un reporte SOC 2 a la organización, ese reporte SOC 2 tiene que ser de la empresa con la que yo estoy contratando los servicios. ¿Listo? Porque yo necesito saber es el control interno que tiene ese proveedor con el que yo firmé el contrato, con el que yo estoy contratando el servicio, con el que yo me estoy entendiendo. ¿Listo? Eso es muy importante, muchachos, porque es que a veces como auditores nos pasan por allá el SOC 2 de AWS y yo me quedo tranquilo. Y lo chuleo y listo, y me quedo tranquilo. ¿Vale? Entonces, muchachos, para resumir, así como hablábamos ahorita de un universo de servicios de nube, pues aquí estamos hablando del universo de la auditoría de la nube. Y tenemos 200 temas que podemos cubrir. Podemos cubrir gobierno desde el punto de vista de políticas, estrategias, riesgos, cumplimiento. Podemos cubrir continuidad de negocio desde el punto de vista del BCP, del DRP, de la estrategia de respaldos, de cómo mi BCP, cómo mi plan de continuidad de negocio se habla con la continuidad de negocio y los servicios de nube, de cómo mi plan de recuperación de desastres se habla con el plan de recuperación de desastres de ese servicio de nube, ¿sí? Puedo también enfocarme a temas de ciberseguridad, cómo ese proveedor gestiona las vulnerabilidades, qué pruebas de seguridad hace, cómo son los temas de monitoreo y de detección, cómo en la gestión de incidentes, ¿sí? Cómo en la gestión de vulnerabilidades. También puedo evaluar los temas de cifrado, temas de desarrollo seguro, gestión de cambios, despliegues, controles medioambientales en los data centers, cómo la empresa monitorea ese servicio de nube. Mejor dicho, las posibilidades son infinitas como el universo. ¿Listo? Por eso es tan importante que podamos tener un entendimiento detallado de ese universo de servicios de nube para que podamos llegar a la definición de un universo de auditoría de nube muy específico y muy enfocado a las necesidades que tengamos. Un bonus track, marcos y guías y programas. Tenemos la CSM, la Cloud Control Matrix, que es la que le acabo de mostrar minutos atrás. ISACA tiene un programa de auditoría de computación en la nube, el documento de la fábrica de pensamiento que les acabo de mostrar también al inicio, ¿sí? Tenemos los famosos SIS Controls, tenemos COVID 2019, tenemos NIST Cybersecurity Framework que ya está en la versión 2.0 y ahí están las ISOs que digamos que en temas de nube, pues obviamente está la 27001, está la 27017 que es la específica de nube y la 20018, la 27018 que es la específica en temas de privacidad. ¿Ok? Y no me puedo despedir, muchachos, sin hablarles de esto. ISACA a nivel global ha hecho una alianza con la CSA, con la Cloud Security Alliance, y han generado un certificado que se llama CSAK, ¿sí? Que es el certificado precisamente en temas de auditoría en la nube. Así que, si ustedes son amantes de estos temas de nube, por favor, tenemos cursos de preparación para esta certificación. Estamos haciendo 2 cursos al año. Somos tal vez el único capítulo en Latinoamérica que ofrece este curso. Bueno, hay un par más. Entonces, lo que les quiero decir es que si este tema les apasiona, les gusta mucho, ya saben que hay una certificación específica para estos temas. ¿Listo? Conclusiones, rápidamente. Crítico, identificar el universo de servicios de la nube. ¿Listo? Recuerden que nuestro papel de auditoría no solamente desde el punto de vista de aseguramiento, también hay que tener en cuenta el asesoramiento. Súper importante tener claro cuál es el modelo de responsabilidad compartida entre el Cloud Service Client y el Cloud Service Provider, ¿sí? El proveedor de nube, el cliente de nube. Como auditores, utilicemos todas las fuentes de aseguramiento posibles que tengamos disponibles, ¿listo? Que van a variar dependiendo de cada servicio de nube. Y no nos pongamos a inventar la rueda, muchachos. Ya hay marcos, hay guías, hay programas, pues simplemente utilicémoslos. ¿Listo? Y bueno, eso es todo lo que les quería hablar. Muchas gracias.
Así que abrimos el espacio a dudas, preguntas, comentarios, preocupaciones. Aquí les dejo el QR de mi perfil en LinkedIn para que me sigan por ahí conversemos, estemos en contacto y demás.